Vamos a orar un momento, vamos a darle gracias un instante al Señor por este tiempo. Padre, muchas gracias por este tiempo. Ponemos delante de ti nuestra vida, ponemos delante de ti nuestro corazón. Pedimos que tomes la vida de cada uno de nosotros y que hables a nuestro corazón, por favor, que edifiques nuestra vida. A ti te damos todo el honor, te damos la gloria, te damos la honra, te damos la adoración y la exaltación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Amén, amén. Bueno, vamos a ir a la palabra del Señor. Deuteronomio capítulo 8. Vamos a buscar allí en nuestra Biblia, Deuteronomio capítulo 8. Si no trajo la Biblia en físico, puede abrir el celular, la tablet. Deuteronomio 8. Acá hay una Biblia libre. Eso. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Deuteronomio, capítulo 8, del 1 al 10. ¿Estamos todos? Deuteronomio, capítulo 8, del 1 al 10. Dice la palabra del Señor. Moisés continuó diciendo: tengan cuidado de cumplir con todos los mandamientos que en este día les doy, para que puedan vivir en la tierra que Dios había prometido a sus antepasados. Si los cumplen, serán los dueños de esa tierra y tendrán muchos hijos. No se olviden jamás de lo que han vivido desde que salieron de Egipto hasta llegar a este lugar. Durante estos 40 años, Dios los ha hecho sufrir para saber si ustedes son sinceros y desean obedecerlo. Vamos en el versículo 3. Los ha hecho pasar hambre, pero les ha dado a comer pan del cielo, un alimento que ni ustedes ni sus antepasados conocieron. Con esto, Dios quiso enseñarles que aunque les falte el alimento, pueden confiar en sus promesas y en su palabra y tener vida. Durante 40 años ha estado caminando, sin embargo, jamás sus ropas se envejecieron ni sus pies se hincharon. Si Dios los disciplinó, reconozcan que lo hizo porque los ama como un padre a su hijo. Por lo tanto, trátenlo con respeto y obedezcan todos sus mandamientos. Miren que Dios les está dando una tierra excelente, llena de arroyos, fuentes y manantiales que brotan de los valles y las montañas. Esa tierra produce trigo, cebada, higos, uvas, granados y aceitunas. Y hay también mucho aceite y mucha miel. Allí nunca les faltará de comer ni nada que puedan necesitar. De sus montañas sacarán cobre y de sus piedras sacarán hierro. Pero una vez que hayan comido y queden satisfechos, no se olviden de dar gracias a Dios por tan excelente tierra. Estaba leyendo este pasaje y pensando en lo que implica este nuevo año. Normalmente, cuando vamos a iniciar de nuevo algo, una empresa, vamos a iniciar un nuevo tiempo, siempre nosotros deberíamos mirar, reflexionar sobre los motivos que nos deberían animar para continuar, para seguir, ¿sí? Y por eso a esta reflexión yo le puse ese título: motivos
de gratitud para avanzar. Motivos de gratitud para avanzar. ¿Y por qué lo colocaba? Pues sencillamente porque este año hemos definido que el 2019 sea el año de la gratitud y de la intimidad que edifica. A nivel nacional se lo va a nombrar el 2019 como el año de la gratitud. Pero acá en la región le hemos anexado toda esa frase para que sea una frase completa y complemente la idea de tener una actitud de agradecimiento constantemente. ¿Y por qué la gratitud? Sencillamente porque, pues en el caso nuestro como ministerio, este año cumplimos en abril, vamos a cumplir 25 años de haber iniciado Senfol en Colombia, ¿sí? Entonces tenemos muchos motivos para agradecer. En 25 años Dios ha hecho cosas muy especiales, no solamente a nivel ministerial, sino a nivel personal, a nivel familiar en cada uno de nosotros. Nos ha permitido conocer de Él a través de este ministerio, un ministerio muy particular, ¿no? Muy diferente a los demás y a las demás iglesias y congregaciones. Y yo pensaba en eso, ¿no? Bueno, la gratitud es el producto de algo y la gratitud es el producto de la intimidad. ¿Por qué una persona, un cristiano, es agradecido? Pues porque ha tenido esa intimidad permanente con Dios y producto de estar en la intimidad con Dios, entonces conoce a Dios, lo que Dios ha hecho, ¿sí? Recuerda las cosas que Dios ha hecho, y cuando uno ve el amor de Dios manifestado en su vida, en su familia, en cada área de su vida, pues ¿de qué se debe llenar el corazón? Se debe llenar de gratitud, ¿sí? Y cuando uno es agradecido, producto de esa intimidad, pues ese mismo agradecimiento le lleva a crecer, le lleva a perseverar, a avanzar. En el caso de este pasaje, es Moisés hablándole al pueblo de Israel 40 años después de haber salido del desierto, de Egipto. 40 años de travesía por el desierto después de haber salido de Egipto, ¿sí? Y lo que está haciendo Moisés es como una especie de acción que nosotros deberíamos regularmente estarla realizando, y es que cuando tenemos un nuevo tiempo por avanzar hacia adelante, hacia el futuro, deberíamos detenernos unos momentos y mirar hacia atrás y mirar cuánto hemos recorrido, qué tanto hemos recorrido. Y esa es como la idea aquí de este pasaje en donde Moisés le habla al pueblo, ¿sí? Creo que nosotros debemos acordarnos del camino que hemos recorrido con el Señor. Y debemos acordarnos de ese camino que hemos recorrido porque es provechoso, porque es saludable que cada uno de nosotros pueda recordar, pueda repasar las lecciones que hemos aprendido. Cuando usted ha caminado en el caminar que ha tenido de su vida, de sus experiencias, del pasado hasta el momento en donde usted se detiene a reflexionar y a evaluar, pues usted tiene que sacar muchas lecciones, usted tiene que sacar muchas enseñanzas, y ese es el objetivo que Moisés de alguna manera tiene con el pueblo. Están a las puertas de iniciar una nueva etapa, están ahí a las orillas del río Jordán para poderlo atravesar y empezar a conquistar una nueva tierra, una tierra que, como dice allí, fluye leche y miel, una tierra que fue prometida cuando ellos salieron 40 años atrás, salieron de Egipto, ¿sí? Y entonces nosotros también podemos aprovechar esto que comparte aquí Moisés con el pueblo de Israel
con un objetivo. Y creo que esa es la intención de Moisés. Y el objetivo es que nosotros reflexionemos, que nosotros evaluemos para poder cultivar un corazón agradecido. Algo que Dios nos ha estado hablando en los últimos días del año que terminó, es que nosotros necesitamos realizarnos en nuestra vida espiritual. Y la única manera para que usted y yo nos realicemos en nuestra vida espiritual es tomar dos acciones. Y esas dos acciones no pueden ser independientes, tienen que ser unidas, tienen que darse en conjunto. Y una de ellas es buscar a Dios, la otra acción es honrarlo. Para usted, ¿qué es buscar a Dios? Para usted, ¿qué es honrarlo? De toda la magnitud, de todo el significado que usted tenga de buscar y honrar a Dios, de eso depende la realización de nuestra vida espiritual. Y por eso la gratitud es una resultante, la gratitud es el fruto de una intimidad con Dios. Y producto de esa intimidad, producto de ese corazón agradecido, es que nuestra vida crece. Somos edificados. Una persona que se dice está siendo edificada es una persona que está creciendo, una persona que está madurando, ¿sí? Pero esa búsqueda y esa intimidad que trae edificación tiene que darse producto de la reflexión y producto de la evaluación que nosotros hacemos en un momento de nuestra vida mirando atrás. ¿Sí? Mirando atrás. Uno a veces se propone ciertas metas. Cuando yo estaba como vendedor ambulante allá en Cali, comenzando apenas mi bachillerato, en esa época, no, ya estaba en bachillerato, cuando comencé a trabajar como vendedor ambulante. Llegó un momento en el que me tocó irme a presentar al ejército. Entonces mi compañero allí de trabajo en la calle me dijo: usted está muy flaco y tiene mal estado físico, entonces toca que se prepare, porque si se lo llevan a pagar servicio militar, usted necesita estar preparado. Entonces vamos a proponernos, dijo él, todos los domingos subir al Cerro de las Tres Cruces. Y entonces yo dije: uy, eso es complicado. Dijo: no, eso no es complicado. Mi compañero ya era una persona adulta, en esa época tendría que unos 45 años aproximadamente, ¿sí? Y yo estaba sardinito, pues ya iba a pagar servicio, estaba en el bachillerato. Entonces él me dice: venga, voy a presentarle a una persona, y me presentó a un caballero, tenía 75 años ese caballero. Y me dijo: él sube todos los días al Cerro de las Tres Cruces. Y entonces yo le dije: ¿verdad? Y él dijo: sí, yo todos los días subo. Yo le dije: ¿usted cuánto se demora en subir y bajar? Y él dijo: yo me demoro 20 minutos. ¿20 minutos? ¿Por la trocha? Sí, 20 minutos. Entonces, eso fue una motivación. Bueno, el primer día que nosotros tomamos la decisión, tanto a mi compañero como a mí, nos dio la pálida como unas 3, 4 veces y nos demoramos 3 horas en llegar arriba, ¿sí? En llegar arriba. Pero en mí siempre había como esa idea, yo decía: esa persona logra subir y bajar en 20 minutos. Y entonces había esa motivación. Entonces a los 8 días mi compañero me dijo: ¿y mañana domingo vamos a ir otra vez? Y entonces yo le dije: claro, hagámosle. Y otra vez subimos, ¿sí? Ya fue más suave, nos demoramos menos tiempo. Lo cierto es que en un mes, subiendo, ¿sí?, cada 8 días, en un mes logramos subir en media hora.
subir solamente en media hora. Pero siempre, y yo me acuerdo de esa experiencia, siempre que íbamos en ese trayecto de ir subiendo, había momentos en que uno se cansaba, se agitaba, nos deteníamos a descansar un momento y hacíamos ese ejercicio de mirar hacia abajo cuánto habíamos avanzado. Creo que la vida es así, debe ser así. Y el detenernos, como lo hace aquí Moisés con ellos, dice en el versículo 2, no se olviden jamás de lo que han vivido desde que salieron de Egipto hasta que llegaron a este lugar. Y es algo que nosotros debemos tener en cuenta, recordar y no olvidar el camino que nosotros hemos recorrido. Debemos recordar, no olvidar el camino que hemos recorrido. ¿Por qué? Sencillamente porque recordar la fidelidad de Dios edifica nuestras vidas. ¿Sí? Él les dice allí, durante estos 40 años, Dios los ha hecho sufrir. Y uno podría decir, uy, ese Dios tan malo, ¿no? Pero la connotación de esta palabra que es traducida en esta versión así como sufrir es diferente a la que nosotros hoy definimos. Dios los ha tratado, Dios los ha, de alguna manera, los ha probado, ¿sí? Es en ese sentido la palabra. Dice, los ha hecho sufrir para saber si ustedes son sinceros y desean obedecerlo. Los ha hecho pasar hambre, pero les ha dado a comer pan del cielo, un alimento que ni ustedes ni sus antepasados conocieron. Con esto Dios quiso enseñarles que aunque les falte el alimento, pueden confiar en sus promesas y en su palabra y tener vida. Durante 40 años han estado caminando. Sin embargo, jamás sus ropas se envejecieron ni sus pies se hincharon. Si Dios los disciplinó, reconozcan que lo hizo porque los ama como un padre a su hijo. Por lo tanto, trátenlo con respeto y obedezcan todos sus mandamientos. Y uno ve aquí una acción especial de parte de Dios. Entonces, tenemos que recordar y no olvidar el camino que se ha recorrido. Porque cuando yo recuerdo esa fidelidad de Dios, eso me edifica, eso me permite seguir creciendo, eso no me estanca. Normalmente cuando nosotros no nos enfocamos en Dios, nos estancamos o retrocedemos en nuestra vida espiritual. ¿Y qué es lo que tendríamos que recordar? ¿Qué es lo que no deberíamos olvidar? Pues creo que la intención de Moisés al pueblo, al hablarle al pueblo de Israel, es que recuerden las maravillas, que recuerden la intervención que Dios tuvo con ellos en diferentes situaciones, el cuidado que Él tuvo con ellos en el desierto, la guía y su permanente provisión. Miren que ahí dice que ellos no tenían alimento en muchas ocasiones. Y cuando no tenían el alimento, ¿qué tenían que hacer? Pues tenían que ir a Moisés, hablar con Moisés, criticar, bueno, tantas actitudes equivocadas que ellos manifestaron. Pero independiente de todo eso, ¿qué sucedió? Dios en su amor, en su misericordia, los cuidó allí en el desierto. Dios los guió y permanentemente les dio provisión. Hubo momentos tremendos en donde ellos criticaron, en donde ellos renegaron de Dios, de lo que Dios estaba haciendo con ellos, ¿sí? Miren la mentalidad que tenían. Hay una ocasión en donde ellos permanentemente pedían carne, y Dios les dijo, yo les voy a dar carne, y no se las voy a dar un solo día, se las dio varios días, y les dijo, y les voy a dar tanta carne que ustedes van a tener que comérsela
y les va a salir por la nariz y por las orejas. Tremendo. ¿Sí? Y es ver que Dios es fiel, pero también se enojaba con este pueblo tan rebelde, pero manifestaba su amor, su cuidado, su guía. Siempre los guió, siempre ese alimento físico fue manifestado en todo momento, en el momento oportuno, pero también el alimento espiritual. ¿Cuántas cosas Dios hizo con ellos? ¿Cuántas cosas Dios les enseñó? Y nosotros deberíamos también hacer esa evaluación, entender que esa gratitud y que esa alabanza por el pasado es lo que llena nuestra vida para seguir avanzando en el futuro. Usted y yo, cuando asumimos una actitud diferente y miramos atrás, a veces decimos, uy, gracias a Dios que terminó el 2018, ¿sí? Y empezamos a hablar, a expresar cosas negativas, pero no miramos el amor de Dios, el trato de Dios, ¿sí? No evaluamos lo que Dios nos ha permitido vivir. Lo segundo, creo que tiene que ver también en la motivación de Moisés con su pueblo, es recordar y no olvidar las experiencias vividas, ¿sí? Lo que se ha vivido. ¿Cuántas etapas, cuántos procesos hemos vivido en este pasado inmediato que acabo de terminar? Como les decía ahora, ¿no? Recordar las subidas y recordar también las bajadas, ¿sí? Cuando nosotros bajábamos de hacer ese ejercicio, era mucho más fácil la bajada que la subida, ¿sí? Era mucho más alegre, ¿cierto? La bajada que la subida. Muchas veces nosotros íbamos comenzando a subir y nos encontrábamos con este anciano y nos decía, allá los espero. Y nosotros íbamos por la mitad y él ya venía de bajada y decía, nos vemos la próxima. Pero para mí eso era una motivación, saber que había gente que estaba viviendo unas experiencias diferentes a las nuestras y que era de desafío, ¿no? Una persona joven y no podía tener el mismo ritmo que esa otra persona porque ya había tenido otras experiencias, ya tenía una capacidad diferente. Todo esto nos enseña el propósito de haber caminado las sendas que nosotros hemos transitado. ¿Cuál fue la razón, cuál fue el motivo de lo que vivimos en el pasado? ¿Por qué se presentó esa circunstancia? Nosotros a veces renegamos, ¿no? ¿Por qué se presentó esta situación? ¿Por qué me pasó esto a mí? Bueno, hay que evaluar muchas cosas. Sí, esta mala decisión, esta situación que vivimos. Y creo que cuando Moisés les dice esto es para que reflexionen y evalúen. Si Dios, dice en el versículo 5, si Dios los disciplinó, reconozcan que lo hizo porque los ama como un padre a su hijo. Por lo tanto, trátenlo con respeto y obedezcan todos sus mandamientos. Miren que Dios les está dando una tierra excelente, llena de arroyos, fuentes, manantiales que brotan de los valles y las montañas. Esa tierra produce trigo, cebada, higos, uvas, granados, aceitunas y hay también mucho aceite y mucha miel. Pero sobre todo un corazón agradecido. Dice en el versículo 10, pero una vez que hayan comido y queden satisfechos, no se olviden de dar gracias a Dios por tan excelente tierra. Ya no se enfoquen tanto en el pasado de forma negativa, es otra manera, ¿sí? Yo meditaba también en que cuando uno se enfoca en recordar y no olvidar las experiencias vividas, pues entiende que la abundancia y el desierto son parte del plan de Dios. Que las mejores lecciones que uno aprende es en esos valles de oscuridad. Una de las experiencias que vivimos nosotros fue la de la enfermedad de nuestro hijo. Creo que una de las mejores experiencias que hemos vivido ha sido esa.
el haber pasado por ese trato, haber sido pulidos, ¿no? Empezar a entender a la gente. Me acuerdo que en una ocasión, estando enfermo nuestro bebé en Riohacha, un pastor se arrimó y nos exhortó con la palabra. Y él nos decía: hermanos, examinen su corazón. Ustedes de pronto no tienen algún pecado por ahí oculto que no han confesado al Señor. Y entonces era evaluar, ¿no? De evaluar y de poder decir: bueno, Señor, ¿qué quieres con nosotros a través de esta situación y de esta circunstancia? Y yo me acuerdo que Elizabeth siempre decía: papi, ¿qué será que nosotros hicimos? Sí, o sea, uno se cuestiona, ¿no? Eso se llama la crisis de fe, ¿no? Entonces empieza uno como a cuestionarse. Pero era presentarse delante de Dios y decirle: Señor, examínanos. Pero no, era ese pulir de Dios, esa lija que Dios estaba colocando para hacernos más humildes, para hacernos más sensibles a la necesidad de la gente, aún a la misma cosmovisión que mucha gente tenía equivocada de Dios, ¿sí? Y nos ayudó enormemente. Y lo tercero, antes de eso, en 2 de Corintios, en el capítulo 12, en el versículo 9, yo miraba la experiencia de Pablo, ¿no? Dice en el versículo 9 de 2 de Corintios 12: pero Dios me ha contestado, mi amor es todo lo que necesitas. Mi poder se muestra en la debilidad, por eso prefiero sentirme orgulloso de mi debilidad para que el poder de Cristo se muestre en mí. Y me parece tan especial ese pasaje porque es parte de esa experiencia de Pablo, ¿cierto? En donde Pablo le dice al Señor que le quite ese aguijón en la carne, ¿recuerdan? Le dice que le quite el aguijón en la carne y el Señor le dice: bástate mi gracia. ¿Sí? Y dicen la otra vez: bástate mi gracia. Y por eso él dice: Dios me contestó, mi amor es todo lo que necesitas. Mi amor es todo lo que necesitas. Mi poder se muestra en la debilidad. Y lo tercero entonces es recordar y no olvidar lo que hemos desperdiciado, ¿sí? Porque eso es importante, ¿no? Decíamos que lo primero es recordar y no olvidar el camino que hemos recorrido. Lo segundo, recordar y no olvidar las experiencias que hemos vivido. Y lo tercero, recordar y no olvidar lo que hemos desperdiciado. Porque hemos desperdiciado recursos, tiempo, fuerza, pero tantas cosas, secretos no revelados por falta de obediencia. Dios quiere hablarnos, Dios quiere decirnos cosas y hemos desperdiciado esa oportunidad, esa bendición de que Dios nos diga lo que Él quiere decirnos para que nosotros seamos obedientes a esa voz de Dios y actuemos en su voluntad. Pero por ser desobedientes hemos desperdiciado eso. En el Salmo 25 me encontraba con una expresión allí en el versículo 14. Dice Salmo 25, 14: tú, mi Dios, te haces amigo de aquellos que te honran y le das a conocer tu pacto. Qué increíble, ¿cierto? Dios quiere manifestar muchas cosas que nosotros deberíamos saber para poder hacerlas y cumplir su voluntad, pero desafortunadamente por no ir a Él, por no depender de Él, por no buscarlo a Él, por no tener intimidad con Él, ¿qué sucede? Pues las desperdiciamos, ¿sí? Perdemos la oportunidad, la fuerza que hemos desperdiciado. Hubiéramos podido hacer tantas cosas y hubiéramos podido generar tanto impacto si nos hubiéramos unido. Pero desafortunadamente a veces nos disgregamos, ¿sí? Nos disgregamos. Empezamos cada uno a vivir de una manera muy individual, ¿sí?
Y la sociedad misma nos ha llevado a eso. O nos enfocamos en cosas inútiles. ¿Cuántas veces el pueblo de Israel pasó por situaciones tan difíciles por estar enfocados en cosas que no tenían que enfocarse? En esos 40 años pasaron muchas situaciones, ¿sí? En este año que acaba de terminar, ¿cuántas experiencias se han presentado y hemos pasado por cuántas situaciones por no estar enfocados en lo que Dios dice? Nos hemos enfocado en otras, ¿sí? O como el pueblo de Israel, ¿cuántas situaciones se han presentado por seguir dando vueltas en el desierto? ¿Cuánto tiempo hemos perdido? Según lo que nos dice la Biblia, por la experiencia que tuvieron los espías, ¿recuerdan ustedes que cuando salieron de Egipto, Moisés mandó a 12 espías? Y ellos fueron y vinieron y se demoraron en ir y en volver 40 días. O sea que desde el lugar donde ellos tenían que seguir caminando y entrar a la tierra prometida, siguiendo la dirección de Dios, se demorarían 20 días aproximadamente, ¿sí? Y los espías fueron y volvieron en 40 días. Y se demoraron en entrar a la tierra prometida 40 años. ¿Y por qué? Por desobedientes. Y fue la desobediencia, ¿sí? Fue la desobediencia. Entonces, ¿cuántas cosas hemos desperdiciado por seguir dando vueltas en el desierto? Por no ir en dirección a la voluntad de Dios. Y lo cuarto, para dejar ahí, terminar ahí, recordar y no olvidar el camino que tenemos por delante. Creo que otro de los motivos por los cuales nosotros con gratitud debemos considerar para poder avanzar es lo que tenemos por delante, ¿sí? Hay mucho por delante. Tenemos nuevas sendas, tenemos sendas que no son conocidas. No sabemos qué vamos a hacer de aquí en adelante, ¿sí? No sabemos. No sabemos qué vamos a transitar, no sabemos las dificultades que se nos van a presentar, no sabemos las tentaciones que se nos van a presentar. Pero una cosa sí sabemos, y es que tenemos al mismo Dios. Y es que podemos disfrutar o experimentar o recibir la misma gracia de ese Dios, ¿sí? Y Dios quiere que lo busquemos. Y Dios quiere que lo honremos. Que no solamente lo busquemos. No podemos concebir eso. Yo, por ejemplo, no concibo que una persona diga, yo estoy buscando a Dios, pero no lo honro. Yo sí busco a Dios. Yo me he encontrado con la gente y le digo, ¿cómo vas? No, yo sí estoy buscando a Dios. Yo le estoy preguntando es cómo va, ¿cierto? ¿Cómo estás? Yo sí estoy buscando a Dios, pero no lo honra. Y el honrar tiene que ver con muchas cosas. El honrar tiene que ver con vivir la vida que Dios me dice que debo vivir. El honrar tiene que ver con la vida que Dios dice que debo seguir. ¿Sí? Con obediencia, exactamente. El honrar tiene que ver con hacer lo que Dios me dice que tengo que hacer. Eso es el honrar. Y es el resultado de, ¿sí? El resultado de estarlo buscando. En Filipenses, en el capítulo 1, Filipenses 1, versículo 6, dice la palabra del Señor, Dios empezó el buen trabajo en ustedes y estoy seguro de que lo irá perfeccionando hasta el día en que Jesucristo vuelva. Aquel que inició la buena obra, ¿qué va a hacer con esa obra que inició en nosotros? La va a perfeccionar. Pero nosotros necesitamos actuar, ¿sí? Nosotros necesitamos actuar. ¿Qué debemos nosotros hacer? Pues es
lograr entonces vivir esa vida que Él dice que debemos vivir, ¿sí? Esa vida que Él dice que nosotros debemos cultivar como hijos de Él. Nosotros podamos entender que hay que obedecerlo, ¿sí? Que hay que obedecer. Yo reflexionaba hoy en eso, en lo que dice Génesis capítulo 6, versículo 22, de Noé. Noé hizo conforme a lo que Dios le dijo, ¿sí? Eso es lo que dice el versículo 22. Y Noé siguió con cuidado todas las instrucciones que Dios le dio. Entonces, ¿qué es lo que yo debo hacer? ¿Cuáles son los motivos de gratitud para avanzar? Pues sencillamente hacer lo que Dios dice, cuando Él lo dice, donde Él lo dice y como Él lo dice. Sencillamente actuar en la voluntad de Dios. ¿Y eso cómo se logra? Dígale al que está ahí a su lado. Eso se logra buscando a Dios. Y después de buscarlo, honrando a Dios. Y yo lo honro con lo que soy, con lo que tengo y con lo que hago. ¿Sí? Yo siempre debo honrar a Dios con lo que soy, con lo que tengo y con lo que hago. Así que la motivación en este nuevo año para hacer del 2019 el año de la gratitud, el año de la intimidad que edifica, es buscarlo y honrar. ¿Cuántos estamos dispuestos a eso? A buscar a Dios y a honrarlo. Amén. ¿Qué tal si oramos y le damos gracias al Señor? Padre, te damos muchas gracias. Te bendecimos, Señor, en esta hora. Colocamos delante de tu presencia nuestras vidas y pedimos, maravilloso Dios, que tomes nuestro corazón, que tomes todo nuestro ser, que nos permitas hacer de este nuevo año un año, Señor, lleno de gratitud, un año lleno de edificación, un año lleno de intimidad, que nos permita avanzar, que nos permita crecer, que podamos estar enfocados en lo que tú quieres, que podamos estar enfocados en lo que tú nos dices, en lo que tú quieres que hagamos, en lo que tú quieres que hablemos, en la manera como tú quieres que actuemos.